Filipenses capítulo 1, verso 3. Dice Pablo: doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de ustedes, siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos ustedes. Vosotros, dice ahí en esa versión, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará. Diga conmigo, perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Wow, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Como me es justo sentir esto de todos vosotros, por cuanto os tengo en el corazón y en mis prisiones y en la defensa y confirmación del Evangelio, todos vosotros sois participantes conmigo de la gracia. Porque Dios me es testigo de cómo os amo a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Y esto pido en oración, que vuestro amor abunde aún más y más en ciencia y en todo conocimiento, para que aprobéis lo mejor, a fin de que seáis sinceros, e irreprensibles para el día de Cristo, llenos de frutos de justicia que son por medio de Jesucristo, para gloria y alabanza de Dios. Bien. Cuando miramos las Escrituras, te vas a encontrar principalmente en el libro de Revelaciones o Apocalipsis, que el Señor nos insta continuamente o da palabras especiales a aquellos que son los vencedores. Y habla de los vencedores y nos insta a ser parte de aquellos que vencen. Y claro, porque cuando nosotros recibimos la gracia, que decimos que es el don inmerecido que Dios nos da a cada uno de nosotros, y que la gracia es más que Dios nos dé cosas, además de darnos cosas, se dio a sí mismo en Jesucristo. Entonces el don de Dios es una persona que vino a habitar en nosotros. Pablo dijo: Cristo en vosotros es la esperanza de gloria. Y lo hermoso es que Él nos ha habilitado a partir de ahí para que nosotros podamos responderle a Él a través de la fe. Nuestra fe tiene que tener una respuesta, la fe tiene que activarse en nosotros, la fe que Él puso. Y nosotros tenemos que ser esa gente definitivamente que respondemos en fe a todo lo que Dios nos ha dado por gracia. Una de las cosas importantes a considerar es esta, escúchela, es que la fe no puede obtener absolutamente nada que Dios antes no nos haya otorgado por su pura gracia. Entonces por eso le pedimos al Señor que abra los ojos de nuestro entendimiento o de nuestros entendimientos. ¿Para qué? Para que nosotros podamos comprender cuáles son las riquezas de su gloria y de esa manera, por medio de la fe, empezar a apropiarnos de aquello que nos pertenece, que Cristo nos otorgó por pura gracia. La gracia dice que Él se otorgó a sí mismo, que nos dio todo su amor, nos dio todo lo mejor sin que nosotros lo merezcamos. Hoy día, tomando un poco lo que nos compartió el pastor Cristian, el domingo pasado, voy a continuar con esto porque en realidad estamos involucrados en la edificación del cuerpo de Cristo que somos cada uno de nosotros. Y hoy día voy a hablar de el considerar cómo Pablo habla de, valga la redundancia, de ser perfeccionados en Cristo. ¿Qué significa eso para nosotros? Cuando el Señor toma a un hombre o a una mujer, cuando este hombre o esta mujer se dejan tomar por Dios, a partir de ahí entramos en un proceso en donde Pablo dice a los filipenses: yo estoy persuadido de esto, que el que comenzó en ustedes la buena obra, Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. ¡Qué lindo! Él es el autor y el consumador de la fe. El que comenzó en ustedes la buena obra,
Él la va a perfeccionar. ¿No te da descanso esto? ¿No te da descanso que esto tiene que ver con la obra de Dios? En que nosotros solo colaboramos con ser obedientes, colaboramos con creerle a Él y recibir por fe, como dije más de alguna vez, el comernos las roscas. Fíjense que nosotros el domingo pasado recibimos de parte, pensemos un poco antes de eso, en Miguel Ángel, un escultor, creo que italiano. Miguel Ángel, un escultor italiano, se atribuye a él que estando con uno de sus aprendices más de alguna vez, vio un pedazo de mármol deforme y se extasió mirando el mármol, mientras su aprendiz al lado suyo no entendía nada. Y él dice algo así como: ¡oh, qué hermoso elefante! Y era un mármol, simplemente un mármol deforme. No por ningún lado había un elefante. Entonces el discípulo le dice: no entiendo qué estás diciendo. No veo el elefante. Dice: sí, dice. Lo que pasa es que el mármol que tú estás viendo lo ves así, pero mi trabajo consiste en sacar a ese mármol deforme todo aquello que no es elefante. O sea, en otras palabras, esculpiéndolo, ¿cierto? Con dedicación, con entrega, definitivamente ahí está en la imaginación del escultor la obra gloriosa, hermosa que él va a obtener de ese mármol que aparentemente no tiene para nosotros mucho sentido. Bueno, si lo llevamos a nuestra realidad, eso es exactamente también lo que pasa con nosotros. El Señor está trabajando en nuestras vidas continuamente porque Él pensó antes de la fundación del mundo hacer de nosotros una gran familia de hijos e hijas semejantes a su Hijo Jesucristo. El domingo pasado la palabra que recibimos de parte de Dios fue sobre la importancia, ¿se acuerdan?, de morir a nosotros mismos en el proceso de vivir en la plenitud de Cristo. Entonces, algo así como aprendamos a morir bien, ¿no? Por la palabra aprendimos que la vida cristiana requiere dejar atrás nuestras viejas costumbres, nuestras actitudes, dejar atrás nuestros pecados para que Cristo pueda ser formado en nosotros. Por ahí va la palabra del domingo pasado. El apóstol Pablo enfatiza la necesidad de morir al pasado, ¿se acuerdan?, ¿no? A nuestros orgullos, a nuestros deseos egoístas, a nuestras pasiones desordenadas, a fin de alcanzar una vida más profunda en Dios. Y este proceso de muerte espiritual implica, ¿cierto?, renunciar, por supuesto, a nuestra vida antigua y permitir que Cristo sea formado en nuestras vidas para que seamos transformados cada día en nuevas personas. Vamos cada día permitiendo que Cristo crezca en nosotros. Así que se mencionó 4 formas en que debemos morir espiritualmente en aquellas cosas negativas. Primero se nos aconsejó a morir rápido, dice, no al estilo perro policial. Ustedes saben que el perro policial, el que lo amaestra, le dice muera, no sé cómo se dirá muera en inglés, porque siempre le hablan en inglés, yo no tengo idea por qué. En todo lo demás le hablan en español, pero cuando quieren orden le hablan en inglés. Ya, ese es un problema de... Pero muere, le dice al perro. Y el perro, ahí queda ahí como muerto así. Y uno dice: oh, está muerto. Pero al ratito empieza a mover la cola, ¿no? Y uno dice: no estaba muerto. ¿Andaba? No, eso yo no lo dije. ¿Ya? Entonces, como ven, no al estilo perro policial, sino más bien se nos exhortó a abandonar rápidamente lo que Dios te indique. Morir rápido. Definitivamente no pueden cohabitar 2 vidas en la vida cristiana. No es que Cristo viene a mejorar la vieja creación, es que el Señor dice: tienes que ir a la cruz para que puedas en algún momento decir, como dijo Pablo: ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Más aún hemos aprendido que nadie puede vivir la vida cristiana. Por eso que Dios ideó un plan más perfecto: hacer que su Hijo viva su vida en nosotros. Eso es maravilloso.
Salvación significa que Cristo es nuestra vida. Recibimos a Cristo como nuestra vida. Entonces morir rápido, no al estilo perro policial, más bien abandonar rápidamente lo que Dios te indique, ¿cierto? Abandonar debilidades, pecados, para permitir que Cristo crezca en nosotros. Dejar de ser lentos. Ves que a veces vemos siempre haciendo las mismas cosas y uno dice, pero ¿cómo no va a cambiar esta persona si se ha expuesto a las mismas palabras de nosotros? Pero te dicen que es lento, pero de esos lentos que son lentos, de esos lentos que te ponen nervioso. Así que muera rápido. Tome decisiones y córtela con la cosa, con lo que le echa a perder la vida, con lo que trae problemas a su casa. Segundo, morir silenciosamente, ¿no? O sea, definitivamente no culpar a la gente, no decir que esto me está pasando porque él tiene la culpa, porque acá. No, si usted se entregó al Señor y el Señor dice, mira, en esto da tu brazo a torcer, en esto renuncia a querer tener la razón. Me recuerdo que en una ocasión yo estaba leyendo Andrés Woman es un pastor de quien yo aprendo. Estamos estudiando en una escuela con él. Entonces, él dice que es un hombre que tiene una influencia para mucha gente en el mundo. Y tuvo una etapa en su ministerio de mucha persecución, de mucha habladuría. Y entonces estaba muy desgastado y un hombre de Dios habla con él y le dice, hermano Andrés, quiero contarle que tuve un sueño con usted. Y lo soñé que usted iba corriendo en un estadio olímpico y de repente iba bien en la carrera, pero se detuvo y de repente sucede que la gente de la galería empieza a hablar, a decirle cosas a usted. Usted se detiene, se sale de la carrera, se va a la galería y empieza a discutir con ellos. Y le dice, así dice el Señor, cuidado. No vaya a ser, cuidado con lo que está haciendo, no vaya a ser que usted gane la discusión, pero pierda la carrera. Entonces, en otras palabras, a veces entramos en procesos en que tenemos que llevarlo solo. Conocí a un pastor amigo que en un momento tomó una decisión muy importante en su vida y no fue la decisión más acertada. Hizo una inversión súper importante, soñó que toda la iglesia de la ciudad iba a ir a ese lugar que él compró, y paralelo a eso, mientras la gente no respondió, la gente no iba, él pensó que los hermanos de otras iglesias de la ciudad iban a ir a ese lugar que él compró, que era como una especie de camping, pero que tenía también un lugar para adoración, y él pensó que todo el mundo iba a ir ahí. Finalmente no fue, pero paralelo a eso, muchos de sus pastores lo dejaron botado, pero jamás escuché de su boca una queja contra ellos. Yo creo que a lo mejor sus mejores amigos sabemos nomás cuánto perdió en esa decisión, pero definitivamente murió silenciosamente. Pero así como murió silenciosamente, así es como hoy día lo vemos resucitado con una obra maravillosa y un respaldo de Dios precioso. Lo tercero, muera limpio, dice. Mantener una actitud positiva, edificante durante el proceso de cambio, ¿cierto? Sin afectar negativamente a los demás, sin murmurar de otros, culpándolos por lo que nos pasó. Muera limpio. Sí, mira, yo siempre he dicho esto. Así como no tenemos que servir a Dios por culpa o por interés, sino por amor, así las personas que vienen a alguna congregación tienen que convencerse de que Dios los plantó en la congregación donde están. Porque si es un eterno visita, usted no tiene pastor. Usted no tiene una autoridad sobre su vida. Es importante entonces que usted defina en su corazón, ¿cierto?, dónde Dios lo plantó. Y si Dios lo plantó en esta casa, usted tiene que ser fiel a esta casa, tiene que orar por su liderazgo, tiene que pedirle al Señor harto amor para amar a sus pastores, ¿no? Pero si en algún momento usted toma una decisión,
Yo digo que en el único lugar donde uno entra vivo y sale muerto es en la mafia. Pero en la iglesia, si en algún momento toma una decisión de ir a otro lado, haga las cosas bien, pues. Converse y váyase tranquilo. ¿Ves? Porque usted tiene que estar en un lugar donde usted sabe que Dios lo plantó y bueno, y aprenda en los procesos a perdonar y a perdonarse. Muera limpio, mantenga una actitud positiva y edificante. Si Dios está tratando su vida, a veces uno mira todo mal y muchas veces murmura de otros y no tiene que hacerlo. Y finalmente nos enseñó Cristian de no resucitar al finado. ¿Se acuerdan? Evita regresar a la vieja vida, ¿cierto?, de los hábitos viejos después de haber sido transformado. Yo no entiendo a esa gente que se cambió de iglesia y está en el mundo. Y uno me pregunta, bueno, pero ¿qué culpa tiene Dios de que tuviste algún problema en alguna congregación, po? Y ahí queda en evidencia que él era chiva nomás, po, que era una consecuencia de que él tenía un problema en el corazón antes, po. Morir a uno mismo, entonces es esencial para vivir en la plenitud de Cristo. No olviden que estábamos en Adán, pero el Señor nos puso en Cristo. Y este proceso de transformación personal es un poderoso testimonio del amor de Dios y de su poder en nosotros. Muy bien. Hoy día entonces ahora voy al tema de perfeccionados, porque termino el repaso aquí y voy al tema del ser perfeccionados en Cristo. No podemos pensar, el que comenzó la buena obra en nosotros, Él la va a perfeccionar hasta el día de Jesucristo. Para entender esto tenemos que verlo desde la perspectiva del propósito eterno de Dios. Fue el Padre quien se propuso en su corazón hacer de nosotros esa gran familia de hijos e hijas semejante a su Hijo Jesucristo. No se olviden que nosotros, estando en Adán, las obras de Adán hacíamos. Todos nacimos en Adán. Lo explico de esta manera. Todos nosotros nacimos siendo pecadores por naturaleza. El ser humano no necesita una religión. El ser humano ni siquiera necesita educación para la transformación total de su vida, aun cuando la educación es importante, la moral es importante, pero eso no es suficiente para transformar al hombre. El ser humano necesita encontrarse con Cristo, quien es el único que puede transformar su naturaleza. Mientras estábamos en Adán, las obras de Adán hacíamos. Entonces no éramos pecadores porque cometimos pecados, sino que cometimos pecados porque nacimos con la fábrica del pecado dentro. Y cuando el Señor viene a nosotros, no solamente perdona nuestros pecados, sino que el Señor ahora cambia nuestra naturaleza. Y eso es maravilloso. Viene a habitar en nuestro espíritu. En nuestro espíritu se hace uno. Dice que el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Somos completos en el espíritu con Él. Pero nuestra alma y nuestro cuerpo están en un proceso de transformación, de salvación. Nuestra alma está en ese proceso. Ahí está la voluntad, ahí están los pensamientos, ahí están las emociones. Y eso tiene que ser transformado cada día. Nuestro cuerpo va a ser transformado cuando Cristo venga. Vamos a tener un cuerpo glorificado. Entonces, fíjense qué interesante es saber que el Señor nos llama y que el camino a ser como Él es un proceso, ¿no? Entonces, pero no puede haber crecimiento si no entendemos que la vida cristiana también es una vida de altar. Escúcheme, los antiguos cuando hacían altar, no era solo algo para ofrecer, sino algo que tenía que morir también. A lo que moría se convertía en un olor grato, provocaba una transformación y se convertía en un olor grato. Entonces, cuando el Señor nos llamó, Él dice, para ir siendo perfeccionados, tienen que ser gente de altar. Definamos entonces el término perfeccionar. Perfeccionar no es castigar ni traer dolor a alguien. El perfeccionamiento, a diferencia del juicio, apunta hacia el futuro. O sea, mientras el juicio apunta hacia el pasado, ¿cierto?, al castigo por equivocarse, el perfeccionamiento apunta hacia el futuro, ¿no? A que Dios te honrará, va a hacer algo grande y bueno contigo
porque Él te está perfeccionando. Entonces, no es que yo perfecciono a alguien castigándolo por las cosas malas que hizo, sino más bien lo proyecto al futuro. Y en ese proceso, cierto, la persona tiene que armarse de aquello bueno que viene para su vida, ¿no? Apunta hacia el futuro, a que Dios te honrará, hará algo grande, algo bueno contigo, porque te está perfeccionando. Perfeccionar no es mejorar. Dios no vino a mejorar, como les dije, al viejo hombre. El viejo hombre tiene que ir a la cruz. A veces nosotros pensamos que nos hemos arrepentido delante de Dios porque le decimos: Señor, estoy mal. El Señor, y vamos con cara de que estoy mala, vamos con cara de que comprendí que estoy mal, y pensamos que Dios en ese momento nos va a abrazar y dice: hijita, hijito, no estás mal, está requete re mal. Entonces, ¿por qué? Porque Él no viene a mejorar la vieja creación. Él te saca de Adán y te pone en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Las cosas viejas pasaron. Y aquí todas son hechas nuevas. Eso es lo que hace Dios por gracia. A veces no lo podemos entender como tanta gracia. Sí, así es. Pero tú dices: pero Señor, si me hiciste una nueva creación, ¿por qué sigo pensando las mismas tonteras? Porque tu mente tiene que ser renovada día a día por la palabra. El Señor está en el negocio, por así decir, de perfeccionar tu vida. Perfeccionar no es mejorar, no. Dios no vino a mejorar al viejo hombre. Él vino a derribar la carne porque nos va a perfeccionar. Perfeccionar significa formar a Cristo en nosotros. Que seas perfeccionado quiere decir que Dios te hace rico en Cristo. Es decir, todo lo que Dios está haciendo en tu vida tiene un único objetivo: perfeccionar, formar a Cristo en ti, hacerte rico en Cristo, darte experiencias con el Cristo vivo. Entonces tienes que estar atento a las experiencias que Él quiere que tú tengas con Él. Los tratos del Señor son preciosos. En definitiva, perfeccionar es derribar lo nuestro a fin de que Cristo crezca en nosotros. Pablo lo explica así en Romanos 8, del 28 al 29. Dice: y sabemos que a los que aman a Dios, a ver si lo encuentras, Romanos 8, 28 al 29. Y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Mira qué lindo, mira qué lindo. Todo lo que Él quiere hacer es formar en ti y en mí a Cristo. Que Cristo crezca, que la medida de Cristo crezca en nosotros. Él no tiene ningún otro objetivo que formarnos a la imagen de su Hijo. Que lo nuestro sea podado y que Cristo crezca en nosotros. Entonces Dios tomará las cosas que te suceden y las usará para formar a Cristo. Entonces Dios está más involucrado en nosotros y de nosotros y con nosotros de lo que nosotros mismos pensamos. ¿Para quién es esto? Dice: para los que aman a Dios, para los hijos. Recuerda, para los hijos no hay juicios, ¿no? A los hijos Dios los perfecciona. Perfeccionar es el proceso de irme pareciendo cada día más y más a Cristo. Pablo dijo: estando persuadido de esto, que el que comenzó en ti la buena obra, le llama buena obra, la va a perfeccionar. ¿Cuántas veces tú o yo dijimos: Señor, es que no puedo cambiar? O nos encontramos con amigos que tú les hablas del Señor y dicen: no, vaya usted nomás, usted es más bueno, yo soy muy re diablo. Yo soy muy diablo, dicen. Y uno
tiene que explicarles y decirles, ¿sabe? Es que Dios no vino a justos, a buscar justos, sino pecadores al arrepentimiento. Los justos están justificados por Él, están dentro de la canasta. Pero es Él quien es el autor y el consumador de la fe. El que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pregunto, ¿alguna vez te cansaste con alguien? ¿Te cansaste de algo que estabas haciendo a favor de alguien y no te pescaba y ya? ¿No andaste a freír monos? Yo creo que sí. Todos nos cansamos de alguien más de alguna vez. Lo lindo y maravilloso de nuestro Padre es que Él no se cansa de nosotros. Él nos tiene paciencia. Sí, yo siempre he dicho esto. Mi pecado no cambia a Dios. Pero porque Él me ama eternamente. Pero ¿por qué yo no tengo que pecar? Porque el pecado me cambia a mí. Porque la paga del pecado es muerte. Eso es distinto. Pero el Padre siempre está con su corazón abierto para mí. Ya lo vamos a ver. Entonces, recuerda, para los hijos no hay juicio. A los hijos Dios los perfecciona en medio de las circunstancias difíciles. Nosotros decimos gracias, Señor, porque de seguro algo de Cristo está formando en mi vida en medio de lo que me esté sucediendo. Entonces el objetivo de Dios es perfeccionarnos en nuestra intimidad con Él. En la medida que buscamos estar en Él, Él empieza a trabajar en nosotros y sigue trabajando en nosotros. Él está formando a Cristo en nosotros y el que empezó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar hasta el día del Señor. Algunos asuntos prácticos, ¿no? Para esto de colaborar con la perfección del Señor en nosotros. Vivir en contacto con Él. Número 1, vivir en contacto con Él. ¿Cómo así? En las mañanas lo contacto a Él. ¿Cuál fue tu primera palabra cuando te despertaste? Yo digo, gracias Jesús, gracias. Te amo, Señor. O sea, que mis primeras palabras sean para el Señor. Él tiene que ser la primera persona a quien yo contacte. Fíjense que el rey David sabía esto y lo dijo en el Salmo 119, 147. Dice, me anticipo al alba y clamo, y en tus palabras espero. El Salmo 5:3, David dice, oh Señor, de mañana oirás mi voz. De mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Jesús también lo hacía. Miramos en Marcos 1:15, dice, y levantándose muy de mañana, cuando todavía estaba muy oscuro, salió y se fue a un lugar solitario. ¿Y qué hacía ahí? Allí oraba. Y el orar era el diálogo. El orar era escuchar al Padre por lo próximo que Él tuviera en su agenda para ese día. El orar era expresarle seguramente el amor y el gran anhelo de que su voluntad se cumpliera en esta tierra, y Él era la primera persona en consagrarse a Él. La Biblia narra que el maná caía a la mañana antes del amanecer. Y iban y apenas se levantaban recibían el sustento de Dios. Entonces, mis preciosos, que nuestras primeras palabras en la mañana sean para Él. Pero que también en el contacto con Dios, en esto de ser perfeccionados, que mi última voz en la noche sea para Él. Cuando leemos a la Sulamita del Cantar de los Cantares, ella decía, yo dormía, pero mi corazón velaba. Mire qué interesante, mi corazón estaba despierto. Es interesante entender esto, que nuestro cuerpo y nuestra alma duermen, pero nuestro espíritu no. Nuestro espíritu siempre está despierto. Por eso es muy posible que en la mañana te despiertes hasta con un cántico o con un entendimiento, revelación que el Señor puso en ti durante la noche. Aún en la noche me enseña en mi conciencia. Por eso en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, oh Señor, me haces vivir. Ahí está hablando el Espíritu, confiado. Y durante el día es probable, cuando la Biblia dice oren sin cesar,
Alguien pensará, es imposible, Señor, me estás pidiendo que todo el día esté de rodillas. No, es estar en contacto con Él. Y es muy edificante para nosotros esas reuniones especiales que tenemos con Él, en que yo me aparto para estar con Él, pero en el día no me desconecto con Él. Durante el día lo contacto a Él, ¿no? Por ejemplo, cuando vayas a leer algún WhatsApp, cierto, que te lo manda alguien y que piensas, ¿qué dirá? Te pones ansioso, quizás encomendarte a Él antes de leerlo y decir, Señor, capacítame, ¿no? Señor, me contacto contigo, Señor, para no tener temor de malas noticias, porque dice que no tendrás temor de malas noticias. El practicar la presencia del Señor continuamente es algo que enseñaba el hermano Lorenzo. El hermano Lorenzo, que fue un hermano en el siglo III, escribió un pequeño librito que habla de la práctica de la presencia de Dios. Y él decía que uno puede practicar, una mujer podía practicar la presencia del Señor mientras está ordeñando una vaca. Estaba diciendo, mientras te estés duchando, tú puedes estar hablando con Dios. Mientras vas manejando, puedes ir hablando con Dios. Dale gracias porque a Él le plació hacerte su hijo. A Él le plació recibirte. A Él le plació amarte con un amor continuo y pleno. Y Él decidió hacer de ti su habitación. No hagas ni tal de dejar tu espíritu adormecido y meterte en tanta cosa que el Señor tenga que estar ahí, como en Apocalipsis 3:20, que dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo, y si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Ese texto que usamos para el pecador nunca fue escrito solo para el pecador, fue escrito para la iglesia que cantaba, la iglesia que iba al culto los domingos y seguramente a los grupos de conexión y a la escuela ministerial. Pero es probable que puedes estar tan ocupado de las cosas naturales que estás desconectando tu relación con el Señor. Algo lindo que me pasó en algún momento fue entender que mientras en una etapa orábamos: abre los cielos, Señor, abre los cielos. Ay, cómo no entendí que en Cristo ya los cielos están abiertos. Él dice que podemos acercarnos confiadamente al trono de la gracia para alcanzar la ayuda oportuna. Podemos ya en este tiempo aspirar a adentrarnos a vivir en lo sobrenatural. El Señor Jesús, cuando vino a la tierra, nos dio un ejemplo de eso. Y dice: ustedes han sido habilitados por mí para vivir como yo viví. El Señor Jesús vivía en plena comunión con Dios. Él enseñó a caminar en el Espíritu. Y nosotros aprendimos que vivir en el Espíritu, escúchenme, no es, no pienses que vivir en el Espíritu es poco menos que estar flotando. Vivir en el Espíritu simplemente sería vivir conscientes de la continua presencia de Cristo en nosotros. Él, conversando con Nicodemo, le dijo, le estaba hablando de lo celestial. Le dice: tienes que nacer de nuevo para entrar al reino de Dios. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Acaso tiene que entrar en el vientre de su mamá y volver a nacer? Jesús dice: no, tienes que nacer del agua y del Espíritu, por la palabra y del Espíritu. Y dice: nadie subió al cielo, le dice a Nicodemo, sino el Hijo del Hombre que descendió del cielo, que está en el cielo. ¿Qué? Estaba hablando Jesús con Nicodemo de eso, de lo sobrenatural. Le dice: es que nadie subió al cielo, sino el Hijo del Hombre, que se refirió a él, que descendió del cielo, que está en el cielo. Bueno, ¿dónde está? Descendió del cielo, está en el cielo. ¿Dónde está? Está acá, pero está en la dimensión celestial también. Nosotros también. Nosotros estamos acá lidiando con el quehacer diario de todas las cosas que pasan en la vida, pero estamos sentados en lugares celestiales con Cristo Jesús. Dice que cuando Jesús fue a resucitar a Lázaro, dice: y alzando los ojos al cielo dijo: Padre, te doy gracias porque siempre me oyes. En el original no es que Jesús alzó estos ojos, sino que dice más bien: y entró en la dimensión del Espíritu y habló con Dios y lo vio todo resuelto.
Así que podemos caminar en la práctica de la presencia del Señor todo el día, vivir conscientes de la continua presencia de Dios en nosotros. Eso puede tornarse algo lindo y edificante, porque en la medida que nos relacionamos con Él, hemos ido despejando tantas cosas feas que nos alejaban de Dios, y hoy día cada vez podemos acercarnos confiadamente. Dice que al trono de la gracia, lugar de gobierno, pero que no es de juicio, sino de la gracia, alcanzamos la ayuda oportuna, el oportuno socorro. Así que el lugar donde se provoque el cambio en nosotros se llama altar. Voy a ir siendo perfeccionado. Me faltan cosas por cambiar en mi vida. ¿Cómo hago? Dios nos muestra algo y nosotros tenemos que llevar eso al altar. Cuando algo no está bien en nuestra vida, podemos, en esta comunión que tenemos con el Señor, podemos ir al altar. Escúchenme, no se distraigan. Que estoy poniendo varios puntos, pero esto es muy importante. Podemos, el altar, ¿qué es? Dios nos muestra algo. Entiendes que algo no está bien. Entonces, ¿qué vas a hacer? Vas donde Él y dices: Señor, esto no está bien. Lo pongo delante de ti para ser cambiado. Quiero cambiar con respecto a esto. En esto consiste el perfeccionamiento. El apóstol Pablo lo expresó de esta manera. A ver si puedes ponerlo, por favor. Romanos 8, 36 al 37. Si se pudiera. A lo mejor no se puede. Si estuviera el pastor Cristian, que nos eche una manito ahí. O Jorge, por favor, ¿no? Romanos capítulo 8, verso 36 al 37. A ver si me veo la necesidad de buscarlo acá. Romanos 8, capítulo 36 y 37. Ya. Pablo dice: como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Somos contados como ovejas de matadero. Mira qué interesante entender esto así. Dice: antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Mire esta manera de verlo, ¿no? Como está escrito, por causa de ti o por causa tuya somos puestos a muerte todo el día. Somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas, de que vamos con aquellas cosas al altar en oración y decimos: Señor, esto lo llevo delante de ti. Si esto tiene que cambiar, estoy dispuesto a que cambie. No quiero que cambie, pero si tú quieres que cambie, ya que cambie. Señor, me duele que cambie. Tengo que perdonar al machucado, decimos nosotros, perdón el término, ¿no? Tengo que perdonar al que no se lo merece. Y no puedo, pero ayúdame. Y cuando estamos en esa, Dios dice: ¿te acuerdas cómo yo te perdoné? Ay, sí. ¿Y te lo merecías o no te lo merecías? No. Bueno, sea como yo te voy a ayudar, ¿no? Pero en todas estas cosas, cuando lo hacemos, Pablo dice: somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Si todo el tiempo tenemos altar para morir, entonces vamos a ser más que vencedores. Nuestra oración durante el día debe ser: Señor, muéstrame qué tengo que morir. Enséñame de tal modo a contar mis días, Señor, que traiga al corazón sabiduría. Quiero estar consciente de tu continua presencia en mi vida. Yo quiero vivir consciente de que para ser perfeccionado existe un lugar llamado altar. Altar es un lugar donde tenemos que hacer morir aquellas cosas que no son provechosas ni para mí, ni para nuestro entorno, ni para el cuerpo de Cristo. ¿Están ahí? Amén. Los siguientes versículos continúan asegurándonos algo maravilloso. Romanos 8, 38 al 39. Porque estoy convencido de que ni la muerte, dice Pablo, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. O sea, soy más que vencedor, dijo Pablo, porque aprendí el secreto del altar. Todos los días, si es necesario, muero como una oveja que va al matadero. Necesitamos ver
a la cruz todo lo que tenga, o llevar a la cruz todo lo que tenga que ser llevado, todo lo que Dios tenga que regular en nuestra vida. Nada nos va a separar del amor de Dios. Y si hay algo en mi vida que me aparta del amor de Dios, entonces preferible perdonar. Para que haya perdón se requiere una sola persona. Para que haya reconciliación se requieren de dos. Pero en cuanto a mí, si alguien me la hizo, tengo dos alternativas: vivir con resentimiento. Y lo curioso a veces es así: cuando la gente es injusta con nosotros y te atrapan y tú empiezas a girar en torno a la persona y te empiezas a carcomer por no perdonar, a la vuelta de la vida esa persona vive campante. Esa persona nos está marchitando y uno más se enoja. Y el tema es que ¿cómo me sacudo de esto? Bueno, voy a perdonar. Voy a soltarlo. Digo, Dios, tú no me has dado a mí autorización para que yo sea juez. Yo voy a dejar los resultados a Él. No os venguéis vosotros mismos, hijitos míos. Ni en la venganza, dice el Señor, yo pagaré. ¿Por qué dice así? Porque a veces por no perdonar y tener resentimiento, le hacemos a la persona pagar de más o de menos. Dejemos que Dios sea el que ejecute. Nosotros pidámosle a Dios ser libres. No es fácil, mis queridos, cuando personas te han dañado, perdonarlas. Pero para ser perfeccionados necesitamos aprender a perdonar. Necesitamos ser perfeccionados en el perdón. Mira, y esto es lo que me pasó cuando el pastor Cristian estaba hablando. Mientras él estaba hablando, yo estaba recibiendo el mensaje paralelo y dije, lo voy a compartir con mis hermanos cuando me toque. Era, no sé por qué, pero era el recibirnos los unos a los otros. Parece que cuando fui confrontado a morir en esto, morir acá, morir allá, morir a esto, uno a veces tiene pendiente cosas. Y uno dice, no, lo voy a aclarar, no voy a discutir la cuestión. Ya, no, mejor ya voy a perdonar. Y no sé si a ti te ha pasado, pero tomar esa decisión es como sentirse reperdedor, po. Ya pierdo, ya pierdo otra vez. No estoy hablando de reaguantar al sinvergüenza que te pega, po. No estoy hablando de prestarle plata al sinvergüenza que te pidió y no te devolvió y prestarle otra vez, pues no estoy hablando de eso. Pero lo que es claro es que muchas veces el soltar cosas hace que pierdas. Pero eso es morir. Eso es como la hojita al degolladero. Bien, pero crece Cristo en nosotros. Crece. Y después uno se mira y dice, lo hice. No puedo creerlo, dice, no puedo creerlo si yo no soy tan re bueno. Y Dios dice, no, si no eres tú, si soy yo en ti. De veras. Pero qué lindo es que Dios nos esté cambiando. Yo puedo ver algunos que interactúan conmigo con sonrisas y otros que están así impávidos, así. No muero, así como diciendo, no muero, no quiero morir. Recíbanse los unos a los otros, dice el Señor. Escúcheme. A veces en la iglesia, ¿alguna vez te pasó que entraste, por ejemplo, a una micro, a un ascensor y todo así? Y uno dice, ¿y quién cometió la falta acá para que estemos todos enojados? ¿Quién nos mandó a hacer así? ¿Te has dado cuenta? ¿Sí? ¿Qué onda? Bueno, en la iglesia no puede ser también que voy siempre al mismo grupito y al mismo amiguito. Cuando el pastor dice ya los 7 minutos de saludo, me voy para el mismo lugar porque no me he recibido, porque no he recibido a mi hermano. Tengo que ser como Jesús en el tema de ser perfeccionado. Y entonces miramos ahí la palabra y dice lo siguiente: recíbanse los unos a los otros. El corazón, mire cómo es el corazón del Padre. ¿Cómo vamos a aprender nosotros de cómo es Dios? Porque Él quiere que seamos como Él. Él nos ha habilitado para ser como Él. Tenemos que decirle, sí, estoy de acuerdo a ser como tú, Señor, porque yo
yo no tengo, pero tú me lo has dado, Señor. Miren el corazón del Padre cuando Jesús nos enseñó la parábola del hijo pródigo, del padre amante. El hijo menor se fue a la provincia apartada. Pero ¿qué pasa? El corazón de nuestro Padre, ¿cómo fue? El corazón del Padre, ¿cómo fue? Dice que el hijo, el menor que se reventó, que vivió en rebeldía, luego se arrepintió. Y cuando se arrepintió, ¿qué hizo el Padre? ¿Se da cuenta? El Padre lo recibió. El Padre lo recibió, no cuando lo vio, lo recibió de antes. Le había mandado hacer los calzados a sus pies, el anillo, la vestimenta. Y había dicho siempre, Juancho, al criado de la casa, no olvides tratar bien al corderito, engordarlo bien. Ya lo había recibido en su corazón. Y cuando él venía, entonces cuando vio, no es que el padre dijo lo recibo, no lo recibo, este sinvergüenza, mira lo que hizo, cómo deshonró la familia. No, lo ves increíblemente corriendo donde el hijo, que es la palabra que me emocionó tanto cuando entregué mi vida a Cristo, porque por esa palabra me convertí. Y el papá lo abrazó, todo pasado segundo tiempo, digo yo, piojento, mal oliente de todo. Y el padre lo besó. No, el padre lo besó, lo recibió. Dios recibe al arrepentido. Diga conmigo, Dios recibe al arrepentido. Dios recibe al que se arrepiente. ¿No? Pero fíjense, en la casa del padre estaba el hijo mayor, el que se había quedado. ¿Lo recibió el hijo mayor o no recibió a su hermano? No recibió a su hermano menor. Y por no recibir a su hermano menor, se perdió la fiesta. Se perdió el estar en la alegría del Padre y con el Padre, se la perdió. Jesús también lo mostró en su vida, no en parábola nomás. Todos los discípulos lo dejaron, lo abandonaron. Pedro lo negó 3 veces. Pero cuando Él resucita, cierto, aun cuando lo habían dejado solo en el peor momento, habla con los discípulos, se les presenta. Y estando en una reunión privada con ellos, le dice: Pedro, ¿me amas más que estos? Y dice: Señor, tú sabes que te amo. Pero él le había metido la pata, lo había negado, todos sabían eso. Y Jesús le dice: apacienta mis ovejas. Venga para acá, mi guacho. Nadie da un peso de confianza por usted, pero yo te recibo. El apóstol Pablo, él se asemejó cada día más al Señor, y en una ocasión iba a un viaje misionero. Tenía un joven llamado Juan Marco, el que escribió Marcos, y Juan Marco no quiso ir, y Pablo se enojó: ya, mándate a cambiar. Y hubo una discusión hasta con Bernabé por Juan Marco. Así que Juan Marco, Pablo creo que se fue con Lucas para un lado, y Bernabé con Juan Marco se fueron para otro lado, entre ellos. Pero pasó el tiempo. Y estando en la cárcel, Pablo dijo: bueno, ya, voy a recibirlo. Tráeme a Juan Marco, tráigalo, porque me es útil para el ministerio. Wow. En otra ocasión, ahí tú te das cuenta que Pablo ahí está preso. Y ahí llega un tal Onésimo, que había sido parece un ladrón, le había robado a Filemón. Y lo habían tomado preso, y fue a dar a la misma cárcel donde estaba Pablo. Pablo estaba preso por la causa de Cristo. Y Pablo le empezó a predicar, y a predicar, y a predicar. Y lo ganó para Cristo. Lo ganó para Cristo, lo engendró en el Evangelio. Y llegó un momento, un día de buenas noticias. Un día de buenas noticias es: Onésimo, tienes la libertad. Y Onésimo ahora se va, sale de la cárcel y va. ¿Qué va a hacer? Había sido un esclavo. Y entonces Pablo le dice: hijo, venga, usted es mi discípulo, usted va a tener que volver a donde Filemón. Y le escribe a Filemón y le dice: Filemón, recíbelo como a mi propio hijo. Si te debe algo, yo te lo voy a pagar.
si vamos a recibirnos, esto implica perdonarnos en amor. No se puede perdonar si no se tiene una vida de altar, si no renuncias a tus razones y a tus derechos. Muchos pasajes que los voy a leer corriendo, pasajes que aparece la expresión los unos a los otros. Pablo insiste en que velemos por los intereses de los demás. En ese espíritu explica los verbos acompañados de la expresión los unos a los otros. Todos estos esquemas de conducta están construidos sobre la enseñanza de Jesús, en la que habla de los unos a los otros. La encontramos ahí en San Juan 13, 34 al 35. Dice: este es el mandamiento nuevo que yo les doy, que se amen los unos a los otros, así como yo les he amado. También ustedes deben de amarse los unos a los otros. De este modo todos sabrán que son mis discípulos, si se aman los unos a los otros. ¿Cómo sería de esperar? El verbo traducido amar es un derivado del sustantivo griego ágape, el cual define una forma de amor radicalmente distinta al amor fraternal o al amor erótico. Es la palabra usada para hablar de amor de Dios. El ágape es la palabra usada para hablar del amor de Dios al mundo, tal como aparece en Juan 3:16. También es una forma de amor que se halla enraizada en la naturaleza y el carácter de Cristo. Así que finalmente digo que al habitar Él en nosotros, es el mismo quien hace posible que ese amor fluya de uno a los otros. Aquí algunas declaraciones donde aparece la expresión los unos a los otros y el equivalente. Ahí pedí, pero como no estaba el experto no va a poder ser, pero para los que están anotando, pedí Romanos 12:10, pedí Romanos 12:16, donde dice: ámense los unos a los otros con amor fraternal, respetándose y honrándose mutuamente, vivan en armonía los unos con los otros. También escriba Romanos 14:13, Romanos 15:7, Romanos 15:14, Primera de Corintios 1:10. De nuevo, Romanos 14:13, Romanos 15:7, Romanos 15:14, Primera de Corintios 1:10. Ahí dice, a ver, Romanos 15:7, ahí están, vuelva atrás por favor. Ya, a ver, parece que dice Romanos 15:7, por tanto, recíbanse los unos a los otros como también Cristo nos recibió para la gloria de Dios. El otro texto, por favor, ¿no? El otro que te pedí. Anda pasando, pero estoy seguro, dice: os ruego pues, hermanos, por el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no haya entre ustedes divisiones, sino que estén perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. A ver si te di el otro texto, Polo, por favor. Pero estoy seguro de vosotros, hermanos míos, de que vosotros mismos estáis llenos de bondad, llenos de todo conocimiento, de tal manera que ustedes se pueden amonestar los unos a los otros. A ver si tienes otro texto, por favor. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no usen la libertad como ocasión para la carne, sino sírvanse por amor los unos a los otros. Otro pasaje: con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Queda algún otro? Para que os dé conforme las riquezas de su gloria, el que ustedes sean fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu. Maravilloso. Estas son las declaraciones. Manténganse unidos, sírvanse unos a otros, tolérense unos a otros, sean bondadosos, compasivos unos con otros,
Perdónense mutuamente. Anímense unos a otros con salmos, himnos, canciones espirituales. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. De modo que se toleran unos a otros y se perdonen. Si alguno tiene quejas contra otro, intrúyanse y aconséjense unos a otros. Anímense, edifíquense unos a otros. Anímense unos a otros cada día, procurándoos los unos a los otros a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. Hermanos, no hablen mal unos de otros, compartan penas y alegrías, practiquen el amor fraternal, sean compasivos y humildes, practiquen la hospitalidad entre ustedes sin quejarse, revístanse de toda humildad en su trato mutuo, tenemos comunión unos con otros, compartan penas y alegrías. Quiero cerrar. A ver, Fabiana, ¿puedes venir? Y el Alberto, ¿dónde está? A ver, Alberto, que me está mirando por la televisión, ven, por favor. ¿Ya? Venga. Ahí va a venir, mira. ¿Ya? Vení. Venga. Fíjense cómo es Dios con nosotros. Yo dije solamente Alberto y Fabiana. No, estoy bromeando. No, estás invitada también, ¿ya? Fíjense cómo es Dios con nosotros. Porque en medio de tristezas, el día, ¿cuándo fue? ¿Ayer? Antes de ayer murió. El viernes en la noche falleció el papito de Alberto, nuestros queridos hermanos que ya viven acá, su papá en Estados Unidos, de un cáncer, y fallece allá sin él poder estar. Él estaba ligado a su papá. Así que pudimos orar con él, con su mamita, en ese mismo momento, al ratito que había partido su papito. Y ese momento triste, pero mire cómo Dios nos regalonea, porque al otro día la Fabiana descubre algo. ¿Qué cosa? Estoy embarazada. Extraordinario. ¿Va a tener un hermanito? Cuando había fallecido mi amigo Mauricio, estábamos tristes en la casa. Y un día llega Cristian y Kim, con una botella de vino y una foto ahí, la botella de vino. Pucha, a lo mejor para que pasemos la tristeza, una cosa así. Pero habían unos colores en la botella y era como un medidor que usan las mujeres para ver si... Y venía la noticia que venía la Noé. ¡Wow! Mira cómo llorábamos. La prueba de embarazo. Era lo que estaba. Era la prueba de embarazo. No era un arcoíris, la prueba de embarazo. Bueno, si lo quiere ver como un arcoíris, sí es un arcoíris. Sí, del pacto de Dios con nosotros. Amén. Gracias. Pongámonos en pie, por favor.